Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otro día del Señor en que podemos reunirnos para adorar a nuestro Dios y aprender más acerca de su palabra. Estamos reunidos como cada domingo porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, está vivo hoy y reina, y nos ordena que nos juntemos precisamente para adorar su santo nombre. Pero vamos a comenzar, hermanos, orando. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la guía de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos das para reunirnos cada uno en nuestros hogares y a través de este medio, Señor, estar unidos en espíritu también para adorarte, para aprender de tu palabra, para cantarte, para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana y también que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad infinita, tu gran misericordia, tu gracia derramada en nuestras vidas. Señor, acepta este tiempo de adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios nuevamente por este día, como bien ha orado nuestro pastor. Hoy, el día del Señor en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por Él, por su Hijo, nuestro Señor y Salvador, por la obra de amor hacia nosotros, y vamos a cantarle en agradecimiento y en reconocimiento de esta tremenda obra de salvación. Vamos a cantar juntos en esta mañana y a entregar este tiempo para que Él sea glorificado por medio de su iglesia. Cantemos juntos, hermanos. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza, cristianos de la cruz, y caminar de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores vive el Rey. Cuando
en Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Muy buenos días, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, en la adoración, con la lectura de la palabra de Dios, vamos a movernos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. De la manera como lo venimos haciendo, ustedes atentamente siguen a las Escrituras. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Gracias, Luis Ángel, por la lectura de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en la palabra y pedimos a Dios que nos dirija en este tiempo. Así que cerremos nuestros ojos para orar a nuestro Dios. Padre Santo, gracias te damos por este día que tú nos das para adorar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos das la libertad de leerla y de entenderla. Y también, Señor, de aplicarla en nuestras propias vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que podamos glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que entendamos que solamente hay estos dos caminos, el camino del hombre y el camino tuyo. Y pedimos, Padre, que tú nos dirijas a seguir tu camino, a alcanzar la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Padre, que tu Espíritu nos guíe, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué gran tragedia sería que vivamos toda nuestra vida de forma diligente, practicando una vida religiosa, esforzándonos por vivir cada día una vida obediente a Dios, creyendo que al final Dios nos dejará entrar al cielo por haber hecho nuestro mejor esfuerzo. Qué horrible sería morir y enfrentar el juicio de Dios. Te negaste tantos placeres en tu vida, hiciste tantos sacrificios, cumpliste con tantos ritos, ayudaste a tantas personas. ¿Para qué? Para quedarte fuera de la ciudad celestial, para condenarte para siempre. Y lamentablemente, ese será el fin de muchos. Uno de los libros más edificantes y más provechosos para nuestra vida espiritual que podamos leer es El progreso del peregrino. Una alegoría escrita en el siglo XVII por el puritano Juan Bunyan acerca del peregrinaje de un hombre que se convierte a Cristo. Y es su peregrinaje desde que sale de la ciudad de la destrucción hasta que llega a la ciudad de Dios. Y el último capítulo narra de forma preciosa cómo Cristiano, porque así se llamaba el hombre, y su amigo Esperanza cruzaron el río de la muerte y fueron recibidos con grandes celebraciones en la ciudad celestial. Sin embargo, la historia no termina allí, sino con la llegada de un hombre llamado Ignorancia. Cuando terminan las celebraciones, se cierra la puerta, toca a ella Ignorancia. Él también llegó hasta esas magníficas puertas, pero no lo dejaron entrar, porque nunca fue verdaderamente convertido. Más bien aparecieron dos ángeles, lo ataron de pies y de manos y lo lanzaron al abismo. Y el libro del progreso del peregrino termina con estas palabras solemnes, y voy a leer.
dice así: esto me sorprendió, lo que le pasó a Ignorancia. Esto me sorprendió, pero me fue de importante enseñanza, pues aprendí que hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo. Cierro la cita. Piensa en esa frase. Hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo. La vida es corta y la eternidad es para siempre. Y no hay nada más importante que entender cómo tener una relación correcta con Dios. Pablo, en el texto de hoy, nos mostrará dos caminos, las dos formas en las que los seres humanos tratan de alcanzar la justicia de Dios. Uno de ellos, el camino del esfuerzo humano, del mérito humano, lleva a la condenación. El otro camino, el camino de la fe en Cristo, el camino de Dios, lleva a la salvación. Mi propósito, hermanos, con este mensaje es que no confiemos en lo que podemos hacer para estar bien con Dios, sino que confiemos solamente en Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 33. Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El capítulo 9, que es donde estamos en Romanos, los primeros 29 versículos, Pablo ha establecido esta verdad. Él ha dicho así: la palabra de Dios no ha fracasado, a pesar de la incredulidad de Israel, porque Dios nunca prometió que cada israelita sería salvo por el simple hecho de haber nacido como israelita. La salvación nunca ha sido por ascendencia étnica, sino por su gracia soberana. Y en ese sentido, Dios ha sido fiel a sus promesas al mantener siempre un remanente de judíos creyentes en Israel. Pero además de eso, como vimos el domingo pasado, ha decidido Dios también salvar no solamente a ese remanente, sino a muchos gentiles e incluirlos dentro de su pueblo. Y a partir del versículo 30 inicia una nueva sección, una sección que irá hasta el final del capítulo 10. Analiza, en esta nueva sección, analiza el mismo asunto, pero desde otra perspectiva. Y podemos notarlo en que cambia su vocabulario. Hay algunas palabras clave que él no ha usado en los primeros 29 versículos, pero a partir del versículo 30 y hasta 10:21 usa. Por ejemplo, la palabra justicia. En estos versículos, capítulo 10, la utiliza 10 veces. O la palabra fe o creer, que se usa 13 veces. Aunque no las ha usado hasta ahora en el capítulo 9, ni las usará tampoco en el capítulo 11. Pero del 9:30 al 10:21 usa 10 veces la palabra justicia, 13 veces la palabra fe o creer. ¿Recuerdan la enseñanza del capítulo 9? Dios es soberano en la salvación y en la condenación. Sin embargo, lo que Pablo dirá ahora es que la justicia de Dios en Cristo ha sido recibida por fe por los gentiles.
mientras que los judíos no la recibieron porque no tuvieron fe, es decir, por su incredulidad. Ellos no reconocieron a su Mesías, no reconocieron al Rey de Israel, a pesar que todo en el Antiguo Testamento apuntaba a él. Así que alcanzar la justicia por medio de la fe es un tema central en esta sección. Ahora, ante esta verdad que les estoy diciendo, algunos creen que Pablo se está contradiciendo de forma irremediable. Y dicen más bien, pero Pablo, ¿en qué quedamos? Porque tú has dicho en el capítulo 9, la salvación es por la soberanía, por la determinación, por la gracia soberana de Dios que escoge antes de la fundación del mundo a quien Él quiere. O, como dices ahora en el capítulo 10, por la fe del ser humano, por creer en el Señor Jesucristo. Te estás contradiciendo. ¿Es por soberanía, es por determinación de Dios o es por la fe del ser humano? Y la condenación. La condenación es porque Dios, antes de la fundación del mundo, deja de lado a pecadores, o es porque fallan en creer. Como he dicho varias veces, Pablo presenta ambas verdades: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y no las trata de reconciliar. Debemos vivir con ambas. Dios es soberano en la salvación y en la condenación. Y el hombre es responsable de creer o no creer el mensaje del Evangelio. Incluso se debate qué viene primero, la soberanía o la responsabilidad. Algunos dicen que Dios escogió basado en que estas personas creerían en el futuro. Otros dicen que los escogió por su pura gracia y su fe es un resultado de la elección soberana de Dios. Yo creo que esto último que acabo de decir es lo correcto, es lo bíblico. Dios es absolutamente soberano. La salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia, como ya hemos leído. Aquellos que creerán, por lo tanto, es porque han sido escogidos por Dios, es porque han sido llamados por Dios. Pero Pablo ni siquiera se pone a discutir esta cuestión teológica, sino que con la misma pasión, con la misma claridad, con la misma sencillez que él proclamó la soberanía de Dios en la salvación y en la condenación en el capítulo 9, de la misma forma, ahora en el capítulo 10, proclama la responsabilidad del hombre de creer o no creer el evangelio para su salvación o su condenación. Pablo entonces comienza en el versículo 30 con una pregunta que nos hace reflexionar en todo lo que él ha dicho hasta ahora. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿A qué? A todo lo que ha enseñado. Ante el hecho que los gentiles han sido incluidos ahora en el pueblo de Dios, y ante el hecho que de todo Israel solo un remanente es salvo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pasó? Israel tenía tantos privilegios y promesas y patriarcas y pactos, pero la gran mayoría de ellos ahora se están condenando para siempre. En cambio, los gentiles que estaban lejos de los pactos, lejos de las promesas, que no eran el pueblo de Dios, que no habían experimentado su misericordia, ahora están entrando en grandes cantidades al pueblo de Dios. ¿Qué pues diremos ante esto que está ocurriendo? ¿Cómo es posible que Israel no haya alcanzado la justicia de Dios y los gentiles sí?
La respuesta de Pablo es directa y sencilla. Es porque los gentiles creyeron en Cristo. Israel no. Lo más notable, lo más increíble, es que el evangelio que Pablo está predicando, que los gentiles han creído, que los judíos han rechazado, ese evangelio está de acuerdo con el mensaje del Antiguo Testamento. Y por eso es que en esta sección hay tantas citas del Antiguo Testamento, porque Pablo quiere mostrar, no estoy predicando algo nuevo, sino algo que es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Israel tenía celo por Dios, pero era ignorante de las Escrituras. En los primeros capítulos de Romanos ya hemos aprendido que la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Cuando creemos en Él, Dios nos declara justos. La razón por la cual los gentiles se están salvando es porque alcanzaron esa justicia de Dios. Han sido justificados por medio de la fe. En cambio, los judíos, ignorando el Antiguo Testamento, buscaron la justicia por medio de sus obras y no la alcanzaron. Rechazaron a Cristo. Observa estas dos verdades tan relevantes para nosotros hoy día también. Son las dos verdades de este texto. Entonces, primer punto, es la primera verdad. Número 1, los gentiles alcanzaron la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Mira lo que dice el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Otra vez, ¿qué pues diremos? Esta es la implicancia de toda la enseñanza anterior. A la luz de que Dios soberanamente incluye gentiles y también un remanente de judíos en su pueblo, ¿qué tenemos que decir? La respuesta de Pablo se divide en dos partes. Esto es lo que tengo que decir. Primera parte, se enfoca en los gentiles. Segunda parte, se centra en Israel. ¿Qué dice de los gentiles? Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que es por la fe. Entonces, no estamos hablando aquí de una justicia moral. No estamos hablando de esa cualidad que uno muestra en su trato al prójimo, en sus buenas obras, en su buena conducta. Pablo está hablando más bien de uno de los temas centrales de la carta a los romanos. Está hablando de la justicia perfecta. Está hablando de la justicia que nos permite entrar al cielo, al reino de Dios. Está hablando de la justicia que solamente Dios da. Esa justicia perfecta que necesitamos para tener una posición correcta delante de Dios. Esa justicia que es un don de Dios. Esa justicia que, como Pablo dice, solo se puede alcanzar por la fe en Cristo. Pablo usa aquí términos del mundo de las carreras atléticas. Como sabemos, a él le gustaban mucho los deportes. Él dice aquí que los gentiles no iban tras la justicia. No estaban corriendo buscando una relación correcta con Dios. Sin embargo, a pesar que no estaban corriendo, alcanzaron esa justicia. Llegaron a la meta, lograron obtener la justicia. Muchos gentiles estaban entregados a la idolatría y a la inmoralidad. Eso es lo que significa aquí cuando dice los gentiles no iban tras la justicia.
no estaban corriendo buscando una relación correcta con Dios. Eran gente impía, egoísta, que seguían sus propios caminos, que amaban el dinero, que amaban el sexo, los placeres humanos. Otros que estaban metidos en religiones paganas, adorando falsos dioses, dándole la espalda al Dios verdadero. ¿Cómo es posible que ellos hayan alcanzado la salvación? Para los judíos esto es un escándalo, porque son paganos, son impíos, son perros, de acuerdo a lo que ellos mismos decían. El texto es muy claro. Ellos obtuvieron esta justicia, ¿cómo? ¿Qué dice la última frase? La justicia que es por fe. La obtuvieron por medio de la fe en Cristo. Obviamente, Pablo aquí no está hablando de todos y cada uno de los gentiles, sino de los gentiles creyentes, aquellos que cuando escucharon el mensaje del evangelio, respondieron a Cristo arrepintiéndose y creyendo en él. En Marcos 7, por ejemplo, en Mateo también se cuenta esta historia. Una mujer sirofenicia le rogaba a Jesús que expulse el demonio de su hija. Y Jesús le contesta ásperamente. Le dice, primero, que coman los hijos. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella contesta, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué tal fe de esta mujer gentil, no judía? Y Jesús la elogió. Oh mujer, grande es tu fe, le dijo. Pienso también en el centurión romano que le dijo a Jesús, por favor, maestro, sana a mi criado. Hazlo a la distancia. Tan solamente di la palabra. Yo sé lo que significa tener autoridad. Yo también tengo hombres bajo mi autoridad y yo les digo que hagan algo y lo hacen. Así que tú, Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano. Jesús le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los gentiles no estaban esperando al Mesías. Los gentiles eran indiferentes a las escrituras, eran paganos, idólatras, no tomaban en cuenta al Dios verdadero para sus decisiones, para su vida diaria, no glorificaban a Dios, ni le daban gracias, no vivían para Él. Pero cuando se les predicó el evangelio, se arrepintieron y creyeron en Cristo. Gran número de ellos. Alabado sea el Señor. Ahora, en todo esto, Pablo no se ha olvidado de la soberanía de Dios, que él ha enseñado en el capítulo 9. La razón final por la que los gentiles han creído y han sido salvos es por la misericordiosa elección de Dios. El mismo hecho que ellos estaban yendo de frente a la perdición, sin siquiera considerar a Dios, totalmente indiferentes, totalmente volteados a Dios y alejados de Él, ese mismo hecho fortalece la idea de que no es salvo el que quiere, no es salvo el que corre, sino Dios. Tuvo misericordia de ellos y los salvó. Pero de la misma forma, con la misma claridad, decimos, junto con Pablo, la justicia de Dios es para todos los que creen en Él. Jamás podrás ser salvo del pecado y jamás podrás tener la vida eterna si no crees en el Señor Jesucristo. Entonces los gentiles, muertos en sus delitos y pecados, sin buscar a Dios, alcanzaron la justicia de Dios por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y la segunda verdad es esta.
Israel no alcanzó la justicia de Dios por medio de la obediencia a la ley. No alcanzó la justicia de Dios por medio de la obediencia a la ley. Porque no se puede alcanzar por medio de la obediencia a la ley. Mira el versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pablo aquí está marcando un contraste muy claro con la palabra más al principio del versículo 31, significa pero, es un contraste. Entenderíamos mejor si es que Pablo dijese que en contraste con los gentiles, Israel buscó la justicia de Dios, pero no la encontró. Sin embargo, Pablo añade aquí una palabra que nos complica un poco. Es la palabra ley. La palabra ley. Él dice que Israel iba tras una ley de justicia. ¿Qué es lo que esa frase significa? Es una frase que en los círculos académicos ha sido intensamente debatida. Se han escrito muchos libros, muchas páginas al respecto. Algunos piensan que la palabra ley aquí significa principio. Ellos están buscando el principio de la justicia de Dios, pero no lo encontraron. Pero yo creo, más bien, que debemos seguir tomando la palabra ley en su sentido normal. Ley se refiere al conjunto de leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí después de rescatar a Israel de la esclavitud. La ley de Moisés. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cómo se conecta la ley de Moisés con la justicia? Porque el versículo 31 dice que Israel iba tras una ley de justicia. ¿Qué significa? Mira lo que dice en el capítulo 10, el versículo 5. Hay una frase relacionada que nos ayuda a entender. 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Este versículo nos enseña que si fuese posible, la justicia podría obtenerse por medio de la obediencia perfecta a la ley. Porque la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Recuerdas también Romanos capítulo 7, el versículo 10? Dice allí: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento, la ley, era para vida. Si las demandas de la ley fuesen satisfechas, la ley te promete vida y la justicia de Dios. Entonces, esta ley de Moisés que promete vida y promete la justicia de Dios al que la obedece perfectamente, es la que Israel perseguía con todas sus fuerzas, pero no la alcanzó. No la alcanzó, dice al final del versículo 31. Y en el versículo 32, Pablo hace la pregunta que todos nosotros estamos haciendo en nuestra mente. ¿Por qué Israel no la alcanzó? Mira el versículo 32. ¿Por qué? Si este es el pueblo de Dios, con tantos privilegios, con tantas promesas, pactos, patriarcas, de los cuales vino Cristo. ¿Por qué? Si la estaban buscando, ¿por qué no la alcanzaron? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos estaban queriendo obedecer algo bueno, la ley de Dios. Además, lo hacían con dedicación, lo hacían con pasión, con diligencia, ¿no? Dice el texto que iban tras ella. Y también tenían en mente el fin correcto, la justicia de Dios. Querían alcanzar la vida eterna. Versículo 31.
iban tras una ley que les prometía justicia, que les prometía vida, pero no la alcanzaron. ¿Qué pasó entonces? Iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. La idea es esta. Iban tras ella creyendo que al obedecer las obras de la ley, alcanzarían la justicia. Su enfoque estaba en obedecer la ley para alcanzar la justicia. Y pusieron a un lado la fe, rechazaron la fe en Cristo. Los israelitas orgullosamente creyeron que podían obedecer la ley sin falla. Se concentraron en una conducta externa impecable. Se concentraron en mostrar una apariencia justa y piadosa, pero estaban mortalmente equivocados. La ley es buena, la ley es santa, pero nosotros somos malos. Estamos muertos en delitos y pecados y no podemos obedecer la ley. Más bien, la ley expone quiénes somos. Nos muestra que somos pecadores y que no podemos. Israel no entendió que las demandas de la ley se cumplieron en Cristo y que solamente la fe en Cristo nos dará la justicia y la vida eterna que la ley promete, no nuestra obediencia, sino su obediencia. La forma como Israel se acercó a la ley fue incorrecta. Pablo aquí no critica querer obedecer la ley, porque el Antiguo Testamento nos ordena que guardemos la ley. Pero obedecer la ley en el Antiguo Testamento no es para alcanzar la justicia, sino que es una expresión de una fe verdadera en Dios. Si tú tienes fe en Dios, en el Antiguo Testamento, obedeces la ley. Entonces, no tuvieron fe, sino que se esforzaron en obedecer la ley para alcanzar la salvación. La gran falla de Israel fue tratar de ganar la justicia de Dios por medio de hacer obras de la ley. A la mitad del versículo 32 no hay una conjunción que una las frases. Por eso la Reina Valera suple la conjunción. Ahí dice pues. Ese pues no está en el original. La Reina Valera lo ha puesto aquí, ha suplido esa conjunción. La Biblia de las Américas, por ejemplo, pone un punto seguido. La NBI dice por eso, lo cual a mí me parece lo más cercano al sentido que Pablo le quiere dar. La idea entonces sería esta. Los israelitas estaban tratando de alcanzar la justicia por medio de la obediencia a la ley. Por eso, cuando apareció Cristo, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? El Señor Jesucristo. No es tan evidente en el versículo 32, pero Pablo lo confirma con una cita de Isaías en el versículo 33. La cita es de Isaías 28:16. Dice, como está escrito, y cita Isaías 28:16. Ahora, no es una cita exacta, sino que incluye también una frase de Isaías 8:14. Pablo ha hecho una mezcla, una combinación de dos versículos. Pero ambos textos, en su contexto original, ante la amenaza de los enemigos del pueblo de Israel, ambos textos dicen que aquellos que confíen en Yahvé encontrarán en él una roca de seguridad y serán libres de sus enemigos. Pero aquellos que confíen en otros dioses o en otras cosas encontrarán en Yahvé juicio y perdición. Ahora, lo interesante
es que Pablo identifica a la roca, que en el Antiguo Testamento claramente es Yahvé, pero él la identifica como Jesucristo, dándonos nuevamente otra evidencia que Jesús es Dios. Parece que desde muy temprano en el cristianismo se combinó ambos pasajes, porque Pedro hace lo mismo. Pedro también combina Isaías 28:16 con Isaías 8:14. Observa lo que él dice, lo leyó Luis Ángel hace un momento, en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 6 al 8. Primera de Pedro 2, del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ese es Isaías 28:16, exacto, tal como dice: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está Isaías 8:14. Pedro también combina ambas citas. Mira la soberanía de Dios otra vez. He aquí, pongo en Sión. Dios es el que pone. Dios es el que colocó a Jesucristo como una roca de salvación y como una roca de tropiezo. Israel falló en creer en Jesucristo porque estaban enfocados totalmente en ganar la justicia de Dios por medio de sus obras, y tan enfocados estaban que cuando apareció Cristo no lo recibieron, lo rechazaron y lo mataron. Esta falla de Israel estaba predicha en el Antiguo Testamento y se desarrolló tal como Dios lo había dicho, conforme a sus propósitos soberanos. Pero, versículo 33 también dice: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y también dice esto: palabras de ánimo y esperanza. El que creyere en él no será avergonzado. Y lo que esto significa, hermanos, es: aprendamos del grave error de Israel. Dios ha provisto al Salvador perfecto, Jesucristo. Él entregó su vida en sacrificio por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si no crees en él, no importa tu religión, no importan tus obras, no importa tu esfuerzo, no importa tu sinceridad, si no crees en él, te irás a la condenación eterna. Tal vez te sientes bien contigo mismo porque consideras que eres una buena persona. Y también por todo lo que haces por los demás. Precisamente, el camino del mérito humano da toda la gloria al ser humano. Pero humillarse, reconocerse pecador y clamar a Cristo para que Él sea tu Señor, hacer eso da la gloria a Dios. Lo que estoy diciendo, lo que Pablo está enseñando, es que la salvación es por la sola gracia de Dios, mediante la sola fe en solo Cristo, solo para la gloria de Dios. El que creyere en él no será avergonzado. Y este no es un propósito psicológico para que sea cumplido ahora en tu vida. Está hablando del juicio final. Está en futuro. El que creyere en él, en ese día del juicio, será vindicado, será glorificado, no será avergonzado, no será lanzado de la presencia de Dios, sino acogido en la ciudad, en el reino celestial. ¿Qué harás
¿Seguirás esforzándote? ¿Seguirás tratando? ¿O te rendirás? Confiarás en el Señor Jesucristo. Solo hay dos caminos. Y el camino bíblico de la salvación es colocar tu fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo, no en tus obras, sino en lo que Él hizo para la salvación eterna de tu alma. De una vez, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor al enviar a Cristo a morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, porque tú nos dices claramente cuál es el camino de la salvación. Tú nos has revelado que la justicia que nos permite entrar al cielo y estar en una posición correcta delante de ti es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es confiar en nosotros, no es confiar en nuestros méritos u obras, sino solo en la obra de Cristo. Te pido, Señor, por aquellos que están viendo esta transmisión, que tu Espíritu Santo les convenza de su pecado y los traiga a los pies del Señor Jesús, que se rindan en adoración a Él. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Daniel, por la exposición de la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por estar ahí escuchando y siguiendo este tiempo de adoración en sus casas. Hermanos, les invito a que se unan conmigo en un tiempo de oración, dando gracias por este tiempo, pero también agradecerle a Dios por su fidelidad, por recordarnos y por darnos de su gracia. Y oremos también por las ofrendas. Oremos. Padre eterno, bendito Dios, Dios de toda bondad, de toda gracia, nos presentamos ante ti por Jesucristo. Gracias por despertar nuestras mentes, nuestros corazones para ver a Él, a Cristo, tu Hijo, y mirarlo con fe y de esta manera llegar a tener vida en su nombre. Toda nuestra vida, todos nuestros logros no serían suficientes para alcanzar cierta dignidad para poder presentarnos delante de tu presencia. Sin embargo, por Jesucristo lo podemos hacer, ya que Él lo ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, por esta maravillosa salvación que tu pueblo goza, que tu pueblo disfruta y tiene. Padre, nosotros te agradecemos también por siempre mostrarte como Dios fiel, siempre recordándonos, siempre recordando las oraciones de tu pueblo, siempre recordando las necesidades de tus hijos. Gracias, Padre, porque todo este tiempo, Señor, no nos has dejado, no nos has desamparado. Siempre has provisto para nosotros, siempre has provisto para tu iglesia. Y te ruego, Padre, que sigas moviendo nuestros corazones de tal manera que pensemos en las necesidades de la iglesia, dando pues de esta manera nuestras ofrendas y diezmos en favor de tu reino, en favor del bienestar de tu iglesia local. Gracias por mis hermanos, por todo lo que ellos hacen por amor a tu nombre, por amor a tu gloria. Yo te ruego, Padre, que el trabajo que muchos de nosotros disfrutamos continúe. Y aquellos que no tienen trabajo, Padre, te ruego que tú les proveas y les proveas según tus misericordias, las cuales son muchas, las cuales son nuevas cada día. Gracias por este tiempo que tenemos y por lo que hemos podido disfrutar en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes allí. Simplemente para recordarles rápidamente, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, recuerden poder unirse
por este medio de la plataforma de Zoom para estudiar la palabra de Dios. Seguramente hay algunas cosas que quedan por resolver, quisieras preguntar, quisieras indagar un poquito más. Hoy es la oportunidad, ahora 6 de la tarde, para poder estudiar y repasar el sermón que ha sido expuesto. Va a ser muy bueno poder tener esta retroalimentación por medio de preguntas, por medio de la interacción de algunos otros hermanos. Y también simplemente para decirles y anunciarles de que ya los hermanos, los líderes, entre los diáconos y el pastor Daniel, han programado para el 6 de diciembre, tener la primera reunión, luego ya después de esta cuarentena, el 6 de diciembre tener el servicio dominical en nuestra iglesia local. Posiblemente ya el pastor estará dando más detalles al respecto, pero estemos orando por eso, hermanos. 6 de diciembre, tener nuestro servicio de adoración ya no por Zoom, no domingo en la mañana, no por Zoom, sino tenerlo en la iglesia local. Ciertamente será transmitido también, pero queremos ya volver a tener este servicio en la iglesia local que Dios ha provisto, y estar todos juntos, podernos vernos, saludarnos con cierta distancia y mucho cuidado. Estamos orando, hermanos, para que Dios siga obrando, siga moviendo los hilos de la sociedad, también de nosotros, para poder llevar todo lo planificado conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sigamos orando por todo esto, y de esta manera estaríamos terminando este servicio, sin antes hacerlo con unas palabras de oración agradeciendo a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo de servicio. Gracias porque este servicio no consta de algunas personas, sino de toda tu iglesia, todos los que están allí en sus hogares, con sus familias. Gracias porque tú has provisto esta plataforma para poder estar todos conectados en un solo espíritu, en una sola mente, en un solo corazón, para poder dirigirnos a ti. Padre, y también oramos para que podamos tener la oportunidad de reunirnos juntos como iglesia local en este lugar que tú has provisto para nosotros. Sigue dando la sabiduría a mis hermanos, a los líderes de la iglesia, para que puedan llevar a cabo todo lo que se está planificando, para que se puedan dar todas las condiciones necesarias para poder recibir a las personas. Padre, gracias porque tú estás obrando. Vemos que tu mano, Señor, sigue trabajando de tal manera que nosotros seamos los beneficiados y tú te lleves toda la gloria. Gracias, Padre, por todo este tiempo, por todo lo que hemos venido realizando. Y Padre, yo te ruego que sigas cuidando a mis hermanos, sigas fortaleciéndoles, sigas dándoles, Señor, ese espíritu, Señor, de seguir viviendo para ti. Gracias, pues nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que recibimos y todo lo que vemos que tú estás haciendo. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que tengan un buen día y que Dios les bendiga.